lo necesiten. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar entonces hoy la tercera clase que habla de lo que será el hecho, la opinión y la argumentación, es decir, todo lo que son los textos argumentativos, que tiene que ver con el eje de lectura, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces. Recordemos que la semana pasada esta diapositiva la alcanzamos a ver, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Que habla de un mismo tema, que es acerca de la luna, pero son oraciones diferentes. Vamos a ver qué es lo que las distingue a cada una de ellas, que marca la diferencia entre ambas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera dice, la luna es el único satélite natural de la Tierra. Y la muchacha dice, la luna se ve muy fría, ¿cierto? La semana pasada habíamos visto que si bien es cierto, están hablando del tema de la luna, pero el muchacho dice, cierto, que la luna es el único satélite, ¿ya? Está dando una información, algo que puede ser comprobable. En cambio, la muchacha nos dice que se ve muy fría, ¿ya? Eh, entonces ahí ya hay una opinión, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo ya tenemos la distinción entre lo que es un hecho y la opinión. ¿Y por qué es tan importante estos conceptos? Porque nos van a llevar a todo lo que son después los textos argumentativos, los textos publicitarios, los medios masivos de comunicación, cómo se van relacionando, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es un hecho de lo que es una opinión. Ahí estaba la pregunta en qué se diferenciaba una de la otra. La diferencia está en que una es un hecho comprobable, que es el satélite de la Tierra, y la otra es una opinión, ¿ya? Porque ella dice cómo se ve la luna, ¿sí? Y luego tenemos allá ya la siguiente diapositiva, que nos habla de cómo encontramos nosotros estos conceptos en los medios masivos de comunicación, ¿ya? Entonces ahí está la definición. Un hecho, entonces, es algo comprobable, ¿ya? Es algo objetivo, como dice, hay un acontecimiento de la realidad. Cuando se informa un hecho, debe ser descrito, pero sin entregar ninguna valoración, ninguna apreciación. Por ejemplo, cuando el muchacho decía que la luna era el satélite natural de la Tierra, hasta ahí es un hecho. Si él hubiese dicho la luna es el satélite natural de la Tierra y es muy grande, ahí ya pasó a ser una opinión porque entregó una apreciación acerca de la luna, ¿ya? En cambio, la opinión es eso, un hecho objetivo, pero cómo lo interpretamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la opinión es netamente subjetiva, tiene que ver con el sujeto, ¿ya? Cómo yo valoro, cómo yo aprecio, ¿ya? Qué carga le doy yo a las cosas, ¿sí? En este caso, la muchacha decía que la luna era, ¿cierto? Se veía muy fría, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver ahora como un hecho que, que podría ser, ¿cierto? O sea, que efectivamente existió, como también puede ser visto desde la opinión. Y fíjense que aquí tenemos dos noticias, ¿ya? Entonces, alguien podría decir, claro, acá en comunicar distintos hechos, como dice ahí la noticia, las opiniones, en todas estas expresiones, eh, vemos que encontramos aquí nosotros siempre hechos, pero también vamos a encontrar opiniones, como por ejemplo una carta al director, ¿ya? Entonces, vemos ahí un ejemplo de una noticia, ¿ya? La primera clase decíamos que era la noticia un texto no literario porque es informativo, ¿ya? Porque informa sobre algo. En este caso, la noticia dice que los niños podrán aprender robótica en las vacaciones, ¿ya? Un hecho que se puede comprobar, nosotros podemos leer la noticia, no se preocupen si no la alcanzan a distinguir, es solamente para que se queden con el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una noticia. Las noticias son hechos, porque se pueden comprobar, ¿ya? Cuánta veracidad tienen, etcétera. Y al ladito tenemos una opinión, porque es una carta al director, ¿ya? Las cartas al director las encontramos
bueno, en revistas, ¿ya? Las encontramos de pronto en revistas, en diarios, etcétera, ¿ya? Como hoy día no se utiliza mucho ya lo impreso, como que un poco se ha perdido lo que es las cartas al director, ¿ya? Pero ahí tenemos una carta donde dice que se recuerda el otro aniversario del 27F, ¿ya? Y ahí él va a entregar como opiniones acerca de lo que fue ese 27F, ¿ya? Por lo tanto, decimos que en este caso es un ejemplo de opinión, ¿sí? Entonces, tenemos ya esos conceptos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo hecho opinión? Sí. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio ahora, jóvenes, ¿ya? Y el ejercicio es el siguiente. Tenemos ahí 4 preguntas. Dice, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes es un hecho? ¿Ya? Vamos a ver cuáles, vamos a admitir a Jessica. Entonces vamos a ver cuál es un hecho de las siguientes afirmaciones. Se cree que el hombre llegó a la luna. Se piensa que Estados Unidos puso al hombre en nuestro satélite natural. El hombre llegó a la luna en 1969. Se dice que un par de astronautas norteamericanos alunizaron hace algunas décadas. ¿Cuál es un hecho comprobable que nosotros podemos ver ahí en esas alternativas? Porque hay un solo hecho y las demás son opiniones. A ver, ¿quién se anima? Yo. Agustina. El hombre llegó a la luna. Cuando el hombre llega a la luna, ¿cierto? Claro que sí, porque dice el hombre llegó a la luna en 1969, un hecho comprobable. Y fíjense cuáles son las marcas textuales. ¿Por qué podemos decir que las anteriores son opiniones? Cuando dice se cree, no es comprobable. Se piensa, lo mismo, se dice. Cuando ustedes encuentren esas marcas textuales, inmediatamente se van a dar cuenta que son opiniones, ¿ya? Yo pienso que, yo digo que, yo creo que, me parece que, ¿ya? Todas esas son marcas textuales de opiniones, ¿ya? Muy bien. Sigamos con la siguiente, que les pido ahí que distingan la opinión. Nicolás hace las tareas. Francisco pasa la tarde jugando. Creo que Nicolás es muy perseverante en sus estudios. Nicolás y Francisco son mis hijos. ¿Cuál es la opinión ahí, jóvenes? ¿Quién responde? La C. Ya, bien, la C, ¿ya? Efectivamente, es la C cuando dice que creo que, ¿ya? Siempre que están esas marcas textuales son opiniones. Muy bien, la otra es Nicolás hace las tareas, yo lo puedo comprobar, Francisco pasa la tarde, lo puedo observar, Nicolás y Francisco son mi hijo, es un hecho. Bien, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponden a un hecho? El 23 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. Se dice que la juventud es superficial. Creo que los jóvenes tienen valores. Se piensa que la mayoría de la juventud no es seria. Esa es muy facilita. ¿Les atañe a ustedes? La A, muy bien, Agustina. Claro que sí. Cuando dice que el día, ese es el hecho, que es el 23 de agosto, ¿ya? Yo lo puedo comprobar, además lo puedo celebrar en el caso de ustedes. Muy bien. Y vamos a la última de estos ejercicios, donde les pido que me identifiquen la opinión. La temperatura del mar ha subido unos grados. La temperatura del mar está agradable para darse un baño. La temperatura a nivel del mar es más alta en lo profundo. En algunas partes del mar está casi congelado. La D. La B. ¿Y cuál es la marca textual de la B que te dice que es una opinión? Que dice que está agradable para darse un Es baño. agradable, muy bien. Esa es la marca textual. Muy bien, Agustina. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bien, vamos a seguir en la misma tónica de lo que es hecho, de lo que es opinión, pero veo que se va entendiendo, ¿sí? Bueno, ustedes tienen ahí un texto, ¿ya?
y después unas preguntas acerca de ese texto. ¿Por qué? Mi intención también que en las clases, en todas estas clases, ustedes estén también leyendo. Acuérdense que sus dos ejes son lectura y escritura, entonces tenemos que ir reforzando a la par. Entonces, tenemos el texto, primero yo lo voy a leer y luego ustedes lo van a leer también, lo van a releer, ¿ya? De manera individual. Dice: en algunos países es obligatorio que los automóviles de determinado consumo sean aptos para surtirse de gasolina sin plomo. En otros existen kilómetros y kilómetros de anchos carriles para circular en bicicletas, y el mercado ofrece depósitos de inodoros con teclas de ahorro. Son opciones a las que podemos aspirar también a este lugar del mundo. Si todos los días en las municipalidades llovieran las consultas acerca de qué hacer con los desechos tóxicos, es posible que las autoridades tomen conciencia de que no deberían limitar su recolección a los de procedencia industrial. Muchos productos incluyen en su envase una leyenda que aclara que no dañan la capa de ozono, que son biodegradables o que están hechos de material reciclado. Si las ventas se concentraran en mercaderías de este tipo, los empresarios sabrían a qué atenerse. ¿Ya? Hice una lectura grupal y ahora les voy a dar 3 minutos, 2 minutos para que la relean ustedes, ¿sí? No pasen a las preguntas todavía. Bien, se supone que ya terminaron la lectura y ahora las 3 preguntas las van a responder en su cuaderno, pero no anoten toda la pregunta, solo la respuesta, ¿ya? O sea, A, B, C o D, ¿ya? 6A, B, C o D, 7A, B, C o D y la 8, ¿ya? Para eso tienen también 3 minutos máximo para responder a partir de ahora ya. La número 7, por si alguien no entiende la pregunta, tienes 4 alternativas, ya que no aparece ahí la alternativa A, B, C, D o E, A, B, C, D.
Pero se parece harto a su padre, las hormigas invadieron el refrigerador, recorrí el paseo del mar, creo que hacía frío esa noche, tienes que ir viendo cada una de esas expresiones si corresponden a un hecho o a una opinión. Y al ladito tienes las opciones, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Si alguien termina, queda un minuto, me avisa, ¿sí? Listo, Agustina, ¿ya? En los últimos segundos, vamos a esperar a tus compañeros. Bien, ¿alguien necesita más tiempo? Porque la idea es que todos ya tengamos respondidas las respuestas. ¿Alguien necesita más tiempo? No, ¿No? ¿No? Entonces ya podemos revisar. Bien, jóvenes. Veamos la número, bueno, aquí es la número 6, ya, que dice, en algunos países es obligatorio que los automóviles de determinado consumo sean aptos para surtirse de gasolina sin plomo. ¿Qué secuencia de hechos? ¿Qué viene después? ¿Viene inmediatamente después de esta? ¿Cuál sería la respuesta? hay muchos kilómetros de Muy calle. para circular en bicicleta. De hecho, está pegadito ahí, es el primer punto seguido, ¿cierto? Luego del enunciado. Perfecto, muy bien. La número 7, las oraciones que ya se las había leído, que corresponde a un hecho o a una opinión y ustedes tienen que ver en forma ordenada cuál corresponde. Se parece harto a su padre, la hormiga invadieron el refrigerador, recorrí el paseo del mar y creo que hacía frío esa noche. ¿Cuál sería el orden correcto entre La B. hecho? ¿Perdón? La B. La B, claro que sí, porque se parece harto a su padre, opinión. Las hormigas invadieron el refrigerador, hecho. Recorrí el paseo del mar, hecho. Creo que hacía frío esa noche, opinión. Muy bien. Y la número 8, ¿qué afirmación es una opinión? La A. Muy bien. ¿Y por qué la A? ¿Cuál es la marca textual? ¿Es posible? Muy bien, Camila, cuando dice es posible. Perfecto, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ya, estamos, ¿cierto? Parece que ya se va entendiendo bien y veamos un ejemplo que sería la penúltima actividad para ver hecho y opinión y con eso pasamos, ¿cierto? Al otro tema que vamos a trabajar en la clase que es la argumentación. Ahí tenemos abajito una tira de un cómics, ¿ya? Una secuencia en este caso, 5 viñetas de la Mafalda, ¿ya? Y acá también se nos pide que ustedes identifiquen cuáles son los hechos, cuáles son las opiniones. Entonces, bueno, arribita un recordatorio, manifestamos hechos y opiniones a diario, a cada rato, ¿ya? Uno no se da cuenta, entonces uno tampoco anda diciendo ahora emití una opinión o di a conocer un hecho, ¿ya? Uno en lo cotidiano, ¿cierto?, se va expresando a través de hechos, a través de opiniones, ¿ya? Los hechos son las cosas que realmente suceden, o sea, ya decíamos, son objetivas, son verificables, comprobables. Y las opiniones son puntos de vista de los hechos, ¿ya?
Veíamos el ejemplo inicial, la Luna es el satélite natural de la Tierra, qué linda se ve la Luna o la Luna se ve fría, da lo mismo, ¿ya? Entonces, en esta tira, que es este cómic de la Mafalda, yo les voy a pedir que ustedes en su cuaderno anoten hechos, opiniones, ¿ya? Y anotamos el hecho, anotamos la opinión, ¿ya? Por si no se entendiese, voy a leer yo nada más que los globos de diálogo, ¿ya? Pero ustedes tienen que colocar hechos, opiniones, ¿sí? Hoy en el diario sale una noticia deprimente. En todo el mundo trabajan 43 millones de chicos en condiciones deficientes. ¿Te das cuenta? Y es un informe de la Organización Internacional del Trabajo y qué sé yo, 43 millones de chicos deben trabajar para vivir. ¿Y tenemos nosotros la culpa? No. ¿Podemos nosotros solucionar semejante problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir qué barbaridad, qué barbaridad. Listo, decí vos también, tú qué barbaridad, así nos despreocupamos de ese asunto y podemos ir a jugar en paz. Hecho, opinión. Profe, Dígame. le hablaba por el chat. Perfecto. Reviso de inmediato. Ya, no importa, Montserrat, si no estés segura, tranquila, la idea es que aquí vamos aprendiendo, ¿ya? Así que tranquila, no tengan miedo a equivocarse, lo que yo más les he dicho desde la primera clase. Me interesa que ustedes participen, que pregunten si no entienden, ¿ya? Así que tranquila. ¿Mm? Vamos a dar, yo creo que un minutito más y estaríamos listos, ¿cierto?, para poder revisar esta tira cómica, este cómic, ¿cierto?, de la Mafalda, a ver si ustedes distinguen algún hecho, si distinguen alguna opinión, ¿ya? Hecho, ¿no? ¿Todo es hecho? ¿No hay ninguna opinión? A ver, veamos. ¿Terminaron todos? ¿Esperamos un minutito más? ¿Podemos revisar? Sí. Ya, vamos a revisar entonces, ¿ya? Entonces dice, a ver, ¿quién encontró un hecho? ¿Qué es lo que más hay? ¿Quién me lee un hecho? La primera es un hecho. Perfecto, hoy en el diario sale una noticia deprimente, ese es un hecho. Y otro hecho es la misma noticia, en todo el mundo trabajan 43 millones de chicos en condiciones deficientes. Ahora, en todo el mundo trabajan 43 millones de chicos. Cuando dice en condiciones deficientes, está dando una opinión, ¿ya? Por lo tanto, no es todo el globo de diálogo un hecho. No sé si me entiendes. La primera parte, en el diario sale una noticia deprimente y también en todo el mundo trabajan 43 millones, ahí podría ser un hecho, pero antes, cuando dice deprimente, cuando dice deficiente, está dando una opinión, ¿ya? En la segunda viñeta dice, bueno, ¿te das cuenta? Es un informe de la Organización Internacional del Trabajo y qué sé yo, 43 millones de chicos deben trabajar para vivir. Ahí ya no hay opinión, ahí ya es un hecho, ¿ya? Y tenemos nosotros la culpa, no, podemos nosotros solucionar semejante problema, no, lo único que podemos hacer es indignarnos, ahí está dando una opinión,
y decir qué barbaridad. Y lo último, cuando dice qué barbaridad, así nos despreocupamos del asiento y podemos ir a jugar en paz, ¿ya? El despreocuparse también pasa a ser parte de alguna opinión. Pero en la primera, solamente cuando dice en el diario sale una noticia, hasta ahí sería un hecho. Pero pasa a ser, con el deprimente, como está dando una opinión de cómo es la noticia, pasa a ser una opinión. Lo mismo que abajito del mismo globo, habla de que son 43 millones de chicos que deben trabajar, pero cuando dicen condiciones deficientes, pasa a ser opinión. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? ¿Quedó claro? Aquí está mezclado, porque, a ver, uno no habla solo con hechos, uno no habla solo con opiniones, sino que se va dando de esta manera, como lo grafica en este cómics, ¿ya? Que es muy rápido, digamos, ¿ya? Bien. Alguien que tenga alguna duda, que tenga alguna consulta, algo que no se esté entendiendo, o estamos ok. Los escucho. No, no hay ninguna pregunta, nada. No, nada, se va entendiendo. Bien. Yo les acabo de poner en el chat eh, un link que ustedes van a llegar a un ejercicio de WordWall en donde son 15 preguntas sobre hecho y opinión. Y eso, como al tiro tienen la respuesta, vamos a ver cómo les va, ¿ya? Veamos cómo les va y de ahí me cuentan, ¿sí? Bien, Carla, parece que te fue bien. Muy bien. ¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos, jóvenes? Imagino que todos accedieron al link. Bien, Camila, ¿cómo te fue? No te preocupes, ¿cuánto de cuánto? Eran 15. Muy bien, excelente, excelente, porque con eso ya es para ir cerrando, ¿cierto? Todo lo que era hecho, todo lo que era opinión. ¿Quién más tiene ya sus resultados? ¿Quién más ya lo finalizó? Agustina también, muy bien. Vamos a esperar, ¿cierto? Que el resto vaya un poco informando cómo les fue. Mientras tanto, Camila, ¿alguna que te recuerdes? ¿Alguna que te recuerdes de las que respondiste de las 15, que yo no la puedo proyectar ahora? ¿Alguna que te recuerdes que tú identificaste todas correctas, pero alguna que te recuerdes? La semana tiene 7 días. Perfecto, y eso es un... Hecho. Muy bien. Agustina, ¿alguna que te recuerdes? Bien, Eliseo. Muy bien, Eliseo. Agustina, ¿alguna que te recuerdes? El sol ilumina. ¿Ya? Hecho. ¿Ya? Muy bien. Eliseo, ¿alguna que te recuerdes también? Ana es una persona amable, es una opinión. Esa es una opinión, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, parece que pudieron acceder, ya van terminando. Eh, muy bien, se han unido dos compañeros más. Jóvenes, las dos personas que ingresaron, contarles que estamos en el tema de hecho y opinión. De hecho, estábamos trabajando ya en el WordWall, estaban respondiendo 15 preguntas, identificando si era un hecho o si era opinión. Sergio, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Sergio? O independiente si no me das muy bien las 15. Cuéntame, ¿alguna que te recuerdes que fuera hecho o que fuera opinión? ¿Te recuerdas de alguna? Me acuerdo la del auto, pero no me acuerdo Si era hecho o si era oración opinión. completa. Ah, Pero ya, era hecho. ya, pero era un hecho. Muy bien. Ya, jóvenes. Entonces, hasta aquí dejaríamos estos conceptos, hecho, opinión. Pregunto nuevamente para cerrar este tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que no se entienda de estos dos conceptos? No. ¿No? ¿Ninguna consulta? Bien. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema que es la argumentación. Pero antes de la argumentación, yo quiero darles un contexto dentro de los tipos de texto que se encuentra en la argumentación. ¿Ya? Ahí yo hablo primero de un concepto que es intención comunicativa. La intención comunicativa, acuérdense que ustedes tienen que ir tomando nota también, no está todo escrito porque esto lo van a tener después en las clases, tomen apuntes. Intención comunicativa es lo que le compete al emisor, en este caso el escritor, es como la voluntad de querer comunicar algo, eso es intención comunicativa, ¿ya? Entonces, vamos a entender como intención comunicativa del escritor el deseo, la voluntad de querer transmitir algo.
transmitir algo a través de un texto narrativo, de un texto descriptivo, un texto dialogado, un texto instructivo o prescriptivo, es lo mismo, a través de un texto expositivo, o él tiene la intención de dar a conocer algo a través de un texto argumentativo, ¿ya? Eso es intención comunicativa, ¿ya? Ahora bien, existen distintos tipos de textos y ahí tenemos ciertos 6. Los vamos a definir brevemente porque después los vamos a ir estudiando de uno en uno. Vamos a llegar al final hoy día, que es el argumentativo. En ese nos vamos a detener. Pero el narrativo, algo dijimos en la primera clase, ¿ya? La narración es relatar, contar algo que sucede, una serie de acontecimientos, como dice ahí, reproducción verbal de una serie de sucesos, acontecimientos, acciones, ya sean reales o imaginarias, que alguien realiza siguiendo un determinado orden cronológico. Esa es lo concerniente a un texto narrativo, ¿ya? Y aparecen personajes, y aparecen los narradores, cosa que vamos a ver en las clases siguientes. También están los textos descriptivos. Como su nombre lo dice, es describir. Cuando uno trata de definir el concepto de escribir, es como pintar con palabras, ¿ya? La descripción es una representación de los rasgos característicos de una realidad para que el interlocutor, en este caso el receptor, pueda verla en su imaginación, ¿ya? Se la imagine. Esa es la descripción, dar características de algo, de alguien, ¿ya? De una realidad. El texto dialogado, como lo dice ahí, es establecer un diálogo entre dos o más personajes. Dice ahí en la reproducción de palabras o pensamientos de varias personas, dos o más, que pueden ser reales o inventadas, y que dialogan, que hablan entre ellas. El texto instructivo o prescriptivo es aquel que da instrucciones, ya el paso a paso, los procesos. Por ejemplo, lo que veíamos como nosotros textos no literarios, por ejemplo, las recetas, ¿ya? Las órdenes o consejos para llevar a cabo, ¿ya? Ahí están también los textos normativos, todos los protocolos, qué sé yo, que son como órdenes a seguir. El texto expositivo es aquel que expone algo, que informa algo, ¿ya? Porque te presenta ordenadamente, dice ahí una serie de ideas sobre un tema determinado y se pretende que a través de esa información el interlocutor, el receptor, conozca y comprenda ese texto, ¿ya? Esos son los 5 tipos de textos, ¿cierto?, que hoy día nosotros no vamos a estudiar, pero sí nos vamos a detener en el argumentativo, ¿ya? El texto argumentativo es aquel, como dice ahí, que argumenta el escritor, el autor, para defender su opinión, y nosotros ya sabemos lo que es una opinión, ¿ya? Argumentar es defender una determinada opinión mediante la presentación de pruebas y razones, que nosotros los vamos a conocer como argumentos, ¿ya? Con la pretensión de convencer al interlocutor, al receptor, ¿ya? Entonces, dicho en otros términos, los textos argumentativos pretenden o tienen como propósito, ¿ya?, convencer al receptor, convencer del tema que estoy tratando, ¿ya? Bien, a eso nos vamos a referir hoy día, ¿ya? A los textos argumentativos, ¿sí? ¿Estamos? Seguimos. Entonces yo les voy a proyectar ahora también, esta es una canción de Los Prisioneros, Corazones Rojos, en donde nos va a dar pie a lo que es el mundo de la argumentación, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que lo lean, ¿ya? Y luego de que ustedes lo lean, me responden esas 3 preguntitas, ¿ya? Para eso, 4 minutos a partir de ahora, ya.
Cuando habla ahí de las manos sarmentosas, son como muy... Profe, ¿sí? le hablaron por el chat. Perdón, veo de inmediato. Cristian, dígame. Cristian. Ya, perfecto, Cristian, no hay problema. Decía que esas manos sarmentosas tiene relación con los sarmientos, es decir, que son las manos que tienen como artrosis, que ya están muy desgastadas, están muy ásperas, están muy huesudas, están muy fibrosas, etc. Todo lo contrario a unas manos suaves, ¿ya? Y ahí hay expresiones bastante fuertes, y por eso es un tema, esta canción es un tema absolutamente debatible, ¿cierto? Bien, ¿podemos ya empezar a comentar las respuestas? ¿Sí? ¿Qué me dicen? De pronto ustedes escuchan las canciones y ni siquiera uno pone como atención a lo que dicen, ¿cierto? Y por eso elegí esta canción que, como les decía, tiene expresiones muy fuertes, pero también que son absolutamente debatibles. Por eso nos sirve para el tema de lo que es la argumentación. Ya. ¿Alguien me puede decir de qué trata la canción? ¿La habían escuchado alguna vez? Yo no. ¿No? Sí, ¿Sí? Ya. ¿De qué trata la canción? Agustina. Habla sobre el machismo en una relación. Absolutamente sobre el machismo. Por eso le decía, hay expresiones que hoy en día, cierto, o sea, uno podría decir que no se pueden aceptar. Muy bien, Agustina. Ese es el tema. ¿Ya? Considerando, cierto, el tema de la canción. ¿Cuál es tu opinión, Agustina? Tú mismo aprovechemos. ¿Qué opinas tú del machismo? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? ¿No te parece? ¿Qué está mal? Ya. ¿Por qué? Y pasamos al tiro a la otra pregunta. ¿Ya? Porque se supone que tiene que haber igualdad de género, no uno sobre el otro. Exacto. Con eso tú ya respondiste la número 3. Ya me diste una razón de las dos que yo pedía. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el tema y sobre las razones que justifiquen tu postura? ¿Alguien más que quisiera?
¿no? Anímense. ¿Nadie más? El respeto mutuo, perfecto. Muy bien, Benjamín. ¿Mm? ¿Ya? Esa es una de las razones por la cual se supone que tú también ahí, o sea, es tu postura acerca del tema. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿por qué había elegido esa canción? Porque era un tema absolutamente debatible y un tema muy en boga que también es absolutamente para ser tratado, para ser conversado y para que el machismo vaya un poco cambiando en el sentido, como decía, la igualdad de género, como decía, el respeto mutuo, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente, que lo que tú acabas de decir acerca del tema de esa canción era hablar de la argumentación, ¿ya? Eso hicieron, bueno, las dos personas que participaron, ¿ya? Ahora, la argumentación está presente a cada momento, chiquillos, ¿ya? Y como dice ahí, es una actividad relevante en la vida de la sociedad, porque uno va exponiendo tus ideas, uno expone sus ideas, da a conocer sus opiniones, etcétera, pero con fundamento, ¿ya? Y como dice ahí, todo esto nos va a permitir establecer relaciones interpersonales que faciliten el diálogo y dice la comprensión de ideas o las propuestas de otros, es decir, como decía ahí el compañero, que el respeto mutuo, ¿ya? También aceptar las propuestas de otros, ¿ya? Y también el argumentar nos permite desarrollar nuestras capacidades lingüísticas, porque uno va utilizando más palabras para tratar de convencer o para tratar de dar muy bien a conocer su punto de vista, ¿ya? Y para darle sustento a la argumentación, ¿ya? Bueno, y dice ahí cierta actitud de seguridad y confianza en nosotros mismos. Fíjense la siguiente tira también de la Mafalda, que se habrán dado cuenta que me gusta mucho. Dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Escucha, y se escucha una voz, dice, que era la mamá, porque te lo ordeno yo, porque soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Una de hija y una de madre. ¿No les parece familiar cuando a ustedes le dicen porque yo te lo ordeno, porque soy tu madre? ¿Nunca han escuchado esa expresión? ¿Ah? ¿Cierto? Sí. Sí, pues. Ahora, ahí dice al final, ¿cierto? Ella finaliza y nos graduamos el mismo día. Entonces también aquí de alguna manera la Mafalda le está no rebatiendo a la mamá, pero le está dando un argumento. Como le dice que ella es la mamá, pero ella es la hija y se graduaron el mismo día. ¿Por qué se graduaron el mismo día? Es obvia la pregunta, pero ¿por qué se graduaron el mismo día? Ambas con títulos distintos de madre y de hija. ¿Por qué podemos decir, Agustina? Dale. Porque cuando nació ella, ella se volvió hija y mamá. Perfecto. Ah, Benjamín se fue. Ya, Carla. Gracias. Muy bien, Agustina. ¿Ya? Porque ambas se grabaron, una de hija cuando nació y la madre que dio a luz a la, ¿cierto? A la bebé. Bien. Luego tenemos acá la pregunta de cuándo argumentamos. Yo les decía hace un momento, nosotros estamos argumentando como en distintas situaciones cotidianas, ¿ya? Y aparece, bueno, ahí hay algunas imágenes, ¿ya? Pero aparecen muchas actividades. Por ejemplo, uno argumenta en la vida cotidiana, ¿ya? En una entrevista para conseguir un empleo, en una conversación, en una tertulia, como dice ahí, en una mesa redonda, que es donde estamos hablando de un tema determinado, en un debate, en un coloquio, en un juicio, en fin, nosotros argumentamos en distintas situaciones, ¿ya? Ahora, cuando nosotros argumentamos, cuando queremos convencer o persuadir ya a alguien, o sea, que cambie de opinión a alguien acerca de algo, ¿ya?
a un receptor, a una sola persona, o a lo mejor a toda una audiencia. Cuando se dice audiencia, es más de una persona que con la cual nosotros nos estamos comunicando, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos que la argumentación adquiere tal importancia porque es parte de nuestro cotidiano, ¿ya? Uno de pronto no se da cuenta que durante el día, en las distintas conversaciones, en las distintas situaciones, uno argumenta, dando a conocer opiniones, dando a conocer hechos, ¿ya? Y queriendo tal vez convencer a la otra persona del particular punto de vista, ¿sí? Bien, acá tenemos un esquema que nos habla un poquitito de lo que es argumentar y cómo lo recibe la persona que está como al otro lado, ¿ya? Dice que es un proceso que consiste en dar razones para defender o para atacar una opinión o una idea, que ya vamos a hablar del concepto tesis, que es lo que viene ahora. Y el propósito de toda argumentación, como decíamos hace unas diapositivas anteriores, era convencer, persuadir a alguien de algo, ¿ya? ¿Quién recibe este propósito? Es el receptor, ¿ya? El receptor, ya vamos a hablar también de las funciones del lenguaje que ustedes las tienen que haber estudiado en básica, que es la función apelativa o conativa, porque recibe la comunicación. Toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, de diálogo entre dos o más personas, ya lo decíamos, entre una persona y otro que lo recibe, que es el receptor, o una persona o muchas personas que denominamos audiencia, ¿ya? Eso es argumentar, ¿sí? Eso es argumentar, ¿ya? Ahora, ¿qué argumentamos nosotros en distintas situaciones comunicativas? ¿Qué argumentamos? Dice ahí que la situación comunicativa argumentativa se define por que un tema, primero el tema del cual se está hablando, tiene que ser debatible, que sean distintos puntos de vista u opiniones, ¿ya? Por ejemplo, en la canción Corazones Rojos, ¿cierto? Claro que es un tema debatible porque era el machismo en Chile. Puede ser personas que estén a favor y otros que sean disidentes, estén en contra. Entonces cada uno va a tratar de convencer a través de argumentos por qué está bien, por qué está mal, por qué tenemos que superarlo, etc. ¿Ya? Una posición o punto de vista que adopta el emisor sobre este tema. Si yo estoy argumentando, tengo que tener una posición, porque se supone que la voy a tratar de mantener y la voy a intentar sostener a través de todo el momento que estoy en esta situación comunicativa, ¿ya? Dando razones que me den validez a lo que estoy diciendo, ¿ya? Y ahí aparecen recursos afectivos retóricos para persuadir o influir sobre el receptor. A lo mejor decirle, porque hay estudios acerca de, porque tú sabes, que, etcétera, ¿ya? Y aquí aparecen algunos tipos de situaciones argumentativas, ¿ya? Vamos a ver el más pequeño cuando dice que pueden ser privadas o públicas. Claro, es privada cuando puede ser una conversación entre dos o más personas, y públicas cuando es ante una audiencia, a lo mejor, no sé, pues en un simposio, en una mesa redonda, en un discurso, etc. Pueden ser formales o informales, ¿ya? Pueden ser orales a través de la palabra o pueden ser escritas solamente, ¿ya? Vamos a ver que hay muchos textos escritos que son argumentativos, que es lo que tenemos que estudiar también. Pueden ser inmediatas, de momento, inmediatas o diferidas en el tiempo, ¿ya? Y ahora pasemos al otro esquema, cuando dice que la argumentación, claro que busca convencer a través de razones, por eso intenta convencer racionalmente, dando razones, ¿ya? Pero también el emisor, que se dirige a una persona o a un grupo de personas, ¿ya? A través del tema también puede querer persuadir afectivamente, ¿ya? ¿A quién? Al receptor, ¿ya? Y dando esta opinión que es esta tesis, que es lo que vamos a hablar, ¿ya?
La tesis es una opinión acerca de un tema determinado, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces aquí aparecen inmediatamente dos conceptos, que es lo que vamos a estudiar, ¿cierto?, en un momentito más, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos entendiendo lo de la argumentación? Les pregunto, ¿cuándo argumentamos? ¿Cuándo argumentamos nosotros? Cuando damos una opinión, Muy bien, muy bien. Y estamos, perfecto, cuando damos una opinión y estamos argumentando a través del día, ¿cierto?, en distintas circunstancias, pero es cuando estamos dando alguna opinión y queremos convencer a otro o a otros de un tema determinado. Perfecto, ¿ya? Bueno, ahí está todo el esquema. Y ahora tenemos lo siguiente y lo seguimos explicando, ¿ya? Bueno, después hay todas unas características de todo texto argumentativo, ¿ya? Decíamos que consiste en dar razones, argumentos para defender un particular punto de vista, una opinión. Dice que predomina la función apelativa del lenguaje. ¿Por qué? Porque está centrada en el receptor, ¿ya? Yo pretendo a él convencerlo, esa es la función apelativa, ¿ya? Conativa del lenguaje. Al receptor yo lo quiero convencer, persuadir de algo, ¿ya? Sobre un tema determinado. Y ese receptor puede ser una persona, puede ser una audiencia. El emisor expone un punto de vista, ¿ya? El objeto, como ya decíamos, el tema tiene que generar controversia. El receptor es la persona que domina, claro, en el caso de que se produce un diálogo, el receptor también va a dominar el tema y como es un tema controversial, la idea es que él tenga una postura distinta, contraria, para que se pueda generar, ¿cierto?, toda esta situación comunicativa. La finalidad, ya lo decíamos, convencer, persuadir al interlocutor, al receptor. Y la modalidad, distintas situaciones comunicativas, puede ser oral o escrito, ya decíamos, ¿ya? Oral a través de un discurso, puede ser, escrito a través, ¿cierto?, de una carta al director, espontáneo, que surge de pronto de la nada a través de un tema que estemos conversando, o puede ser también oral y puede ser también preparado, ¿ya? Bien, la situación de enunciación, hay un emisor que es el que da a conocer su opinión y quiere convencer o persuadir al receptor, ¿ya? El receptor, él está de acuerdo o no, porque se puede adherir a la postura, puede estar de acuerdo con el emisor o puede contraargumentar, dar una postura contraria, ¿ya? Tanto emisor como receptor tienen una relación simétrica, ¿ya? Tienen una relación simétrica ambos. Y ahí está el mensaje es todo lo dicho de parte del emisor al receptor, todo lo dicho. Entonces el mensaje es parte de un tema polémico, surge de una tesis o un punto de vista y tiene que ser estructurado en base a argumentos o contraargumentos. Esto ya tiene que ver más con lo que son los textos argumentativos, pero ahí está la situación de enunciación. Un emisor, el que da a conocer el punto de vista y quiere convencer al receptor. El receptor está a favor o está en contra. Ambos tienen una relación simétrica, ¿ya? Tienen igual grado, ¿cierto?, en este caso, de importancia en la situación comunicativa. Y el mensaje es todo lo dicho, que es un tema polémico, etcétera, lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, en la próxima diapositiva, tenemos ahí situaciones que reafirman lo que estamos trabajando. Y aquí ya para que ustedes puedan un poquitito participar. Decíamos que la argumentación como texto es aquel en el que se expresan y defienden opiniones sobre un tema. Entonces, aquí ya aparecen conceptos que ya vimos en unas diapositivas anteriores. Dos conceptos, tema y tesis. Tema es de lo que se trata, la situación, la conversación, etc. Y la tesis es la idea que se defiende, es la opinión personal que se defiende, ¿ya? Entonces ahí tenemos una imagen, ¿ya? Entonces, les pregunto yo, ¿qué tema se podría tratar viendo esa imagen y cuál sería tu tesis
tu idea sobre este tema, les pregunto, ¿qué ven ahí en esa imagen? Dos personas. ¿Qué ven ahí en esa imagen? ¿Qué están haciendo esas dos personas? Dos Comiendo. personas Están comiendo, pero además están viendo la tele. viendo la tele, ¿cierto? Podría ser una madre, un hijo, podrían ser dos hermanos, pero vamos a creer más que una mamá con un hijo, ¿ya? Bien, esa es la situación. Entonces, ¿cuál sería el tema de que podría tratar el tema, el asunto de que trata esa imagen? ¿Cuál sería el tema? Están viendo tele. Que claro, que ya están viendo televisión, ¿ya? Bien, ¿y cuál sería la tesis sobre ese tema? ¿Cuál sería tu opinión acerca de ese tema? Sí, Benjamín, argumentar es debatir. Claro que sí, Benjamín. ¿Cuál sería tu tesis, tu idea, tu opinión acerca eh, de ese tema que están comiendo frente al televisor? ¿Tienes alguna opinión? ¿Cuál sería tu idea? Comer ahí que deberían comer en la mesa. Ajá, ya, muy bien. Tú no estás de acuerdo con que estén comiendo frente al televisor, deberían comer en la mesa. Ahí ya hay una idea. Y esa idea tú la puedes después argumentar, como muy bien lo plantea ahí Benjamín, ¿ya? Que es debatir. Muy bien. Se entiende hacia dónde vamos, ¿verdad? Y ahora, ahí tenemos un ejemplo de un texto argumentativo muy sencillo, muy simple, que es acerca de la alimentación, ¿ya? Y dice ahí, bueno, ahí hay un tipo de alimentación que alguien podría decir que es de, ¿cómo llaman? Alimentación chatarra, de puros alimentos procesados, galletas que se ven muy ricas por lo demás. Entonces dice ahí el ejemplo acerca del tema y la tesis. El tema sería la alimentación de los niños hoy, ¿ya? Y la tesis sería los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo, ¿ya? Porque esos alimentos que se ven ahí, ¿cierto? Son todos procesados, etcétera, ¿ya? Entonces la tesis es, los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. ¿Qué argumentos puedes dar tú en relación a esa tesis? Les voy a pedir que escriban en el chat ahora, por favor. Un argumento en relación a esa tesis. ¿Ya? Les voy a pedir que escriban por el chat, por favor. Les estoy pidiendo que ustedes me den un argumento en relación a esa tesis, a esa idea, a esa opinión. Vamos. Veamos, Camila nos dice, los niños deben sí o sí comer alimentos saludables para el bien de su salud. Perfecta tu argumentación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me escribe por el chat? Bien, después dice Agustina, sí, tienen que comer de todo porque les puede dar enfermedades como la diabetes, etcétera. ¿Ves? Ahí ya está dando incluso más información, ¿ya? Que es una información ya médica de salud. Muy bien. Cristian dice que los niños no coman dulces, ¿ya? Ya, ahí sí, ahí tú das también otra idea, otra argumentación.
Para el desarrollo de su crecimiento tienen que comer sano. Bien, Sara. ¿Ya? Y los niños, me quedo dando vuelta, Cristian, lo que coloca, que los niños no coman dulce, porque te falta argumentar ahí un poquitito. Veamos lo que dice Sergio, que todos deberíamos consumir lácteos, frutas y verduras para evitar problemas a la salud. O sea, una alimentación saludable y como balanceada dentro de todas las posibilidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya se entiende este ejemplo acerca del tema y la tesis, ¿ya? Y cómo tú puedes entregar, en este caso, argumentos a la tesis, que era que los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. Esa era una opinión, esa era la tesis, ¿ya? Muy bien. Felicitaciones, bueno, a los 5 que participaron. Yo ya los anoté acá, ¿ya? Recuerden que la participación es muy importante. Sara. Perfecto. Seguimos. Acá tenemos un esquema, un mapa que habla de el texto argumentativo y que de aquí ya vamos a empezar a ver las partes que tiene, la estructura que tiene el texto argumentativo, ¿ya? Entonces, que un poco ya esto ordena este esquema, ¿cierto? Lo que hemos conversado. El texto argumentativo, jóvenes, propone la opinión del autor para convencer al lector. Ya lo hemos dicho, ¿cierto? De distintas formas, ¿ya? Eso es lo que propone el texto argumentativo, la argumentación, ¿ya? Luego tenemos que el texto argumentativo, eso era lo que proponía el texto argumentativo, opinión del autor para convencer al receptor, al lector. El texto argumentativo también plantea una tesis y argumentos, ¿ya? Ustedes acaban de dar argumentos acerca de una tesis que aparecía acerca de que los niños no comían de manera saludable en el fondo y deben comer de todo, ¿ya? Plantea una tesis, que la tesis se plantea siempre en la introducción, que esa es parte de la estructura. Entonces, como importante que el texto argumentativo plantea siempre una tesis y la tesis se sustenta, esta opinión se sustenta en argumentos. Y además, el texto argumentativo tiene una estructura, tiene un orden, y la estructura es introducción, desarrollo, conclusión, ¿ya? La tesis se plantea en la introducción y los argumentos se exponen en el desarrollo y se retoman en la conclusión. La tesis también puede estar al final, en la conclusión, ¿ya? Pero saber ¿qué propone el texto argumentativo? Una opinión del autor hacia el receptor y lo quiere convencer. Se plantea un texto argumentativo a través de tesis y argumentos que están en una estructura que es introducción, desarrollo y conclusión. Eso es en el fondo lo que está ahí planteado en ese mapa conceptual, ¿sí? Ahora les toca trabajar a ustedes. Vamos. Dice, ¿se acuerdan que hablábamos del tema y hablábamos de la tesis? Porque muchas veces se confunden, ¿ya? Tema con tesis. Tema es aquello de lo que trata un escrito, ¿ya? De lo que trata el asunto o materia de un discurso, ¿ya? Recién hablábamos de la comida, ¿cierto? Hablábamos de la comida saludable en el fondo, la alimentación de los niños hoy, ¿ya? Y la tesis decía los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo, ¿ya? Entonces, ahí teníamos un ejemplo muy clarificador para que no se les olvide. Entonces, la tesis es la opinión personal del autor, esa idea que tiene acerca de algo, ¿ya? Y debe ser debatible, ya lo hemos dicho, y el lector, el receptor puede estar de acuerdo o no, ¿ya? Veamos, una tesis es un punto de vista particular en torno a un tema al cual se tiene amplio conocimiento. Esa es la tesis, una opinión, un particular punto de vista, ¿ya? Características de un enunciado de tesis. Fíjense, la tesis es una oración declarativa, generalmente afirmativa. Los niños no comen sano hoy y deben comer de todo, ¿ya? Ahí tenemos una oración declarativa, se declara, se expone algo y es generalmente afirmativa, ¿ya?
está afirmando algo de manera fehaciente. Es una opinión objetiva, basada en hechos, porque ahí alguien podría decir, pero qué contradictorio si es una opinión, ¿cierto?, objetiva, porque está basada en hechos la opinión, ¿ya? Se presta para el establecimiento de un debate, genera debate, ya decíamos que es debatible, ¿ya?, controversial el tema, etc. Es precisa la tesis en su planteamiento, no contiene ambigüedad en su redacción y debe evitar los juicios de valor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de tesis, chiquillos. Dice, Buenos Aires es la ciudad con más librerías del mundo, ¿ya? Oración declarativa y está en términos afirmativos, ¿ya? ¿Es una opinión? Claro, porque uno podría comprobarlo con hechos, ¿ya? ¿Y por qué es debatible? Porque alguien podría decir, no, resulta que no es Buenos Aires, que es España, por decir, no sé, o que otra ciudad de España también tiene más librería. Es un hecho debatible, ¿ya? No contiene ambigüedad en su redacción, está clarita, se entiende, y no hay ningún juicio de valor acá, ¿ya? Las tormentas pueden producir migrañas, estos dolores de cabeza, ¿cierto? Y científicamente pueden haber estudios acerca de esto, etc. ¿Ya? Las mujeres conducen mejor que los hombres, también es una tesis, ¿ya?, que después yo la voy a argumentar y el receptor me la puede contraargumentar, es decir, puede tener una opinión contraria, ¿ya? Los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de las personas, también es una tesis, también es un tema debatible, ya es una afirmación declarativa y afirmativa, etcétera. Reúne todas las características de lo que es una tesis que está arribita, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Seguimos. En el esquema, yo les presentaba en el mapa conceptual que la tesis tiene una estructura, que tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Ahí tenemos nosotros a qué se refiere cada una de estas partes de la estructura de todo texto argumentativo. En la introducción dice, es de 1 a 2 líneas y se indica el tema de lo que se va a tratar, de lo que se va a hablar, ¿ya? Se puede enunciar la tesis ahí, se puede enunciar la tesis, ¿ya? El argumento que dice ahí, la introducción, el argumento y la conclusión, el argumento correspondería, ¿cierto?, al desarrollo, ¿ya?, que es la parte más importante, donde se expone la tesis, es decir, tú das bien a conocer el tema y empiezas a dar todos los argumentos, las razones que tienes para defender tu tesis, ¿ya? Y tenemos la conclusión, que es el final, ¿ya? Debe ser breve, al igual que la introducción. Y aquí tú tienes que dejar como muy clara la tesis de si estás de acuerdo o si estás en contra y por qué. Y dice recordarla de manera resumida, por qué razón tú la defiendes o no, ¿ya? Ahí tenemos la parte de todo texto argumentativo. Introducción, argumentos, que es el desarrollo, y la conclusión, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de esta estructura para que les quede más claro, ¿ya? Veamos ahí esta estructura y cuál es la temática que se está trabajando ahí. Decíamos que la introducción pueden ser 2 o más, son pocas líneas. Dice, en la actualidad el tema de alimentación, volviendo al ejemplo que vimos hace un rato, en la actualidad el tema de alimentación infantil tiene cada vez más importancia, ya que cada día hay más niños obesos, ¿ya? Y luego va en todos los argumentos, el desarrollo. El ritmo de vida provoca que demasiadas veces los padres recurran a la bollería, a los panes, qué sé yo, los embutidos, productos precocinados para resolver la comida, y eso es un grave error, ya que se olvidan alimentos fundamentales como la fruta y las verduras. No hay que utilizar datos para ver que esto es verdad. Solo piensa cuántas veces has visto un niño con una pieza de fruta en la mano en la calle y cuántas con un paquete de papas o un bollicao, un pan. Nuestro cuerpo, y aún más el de un niño, necesita diferentes sustancias nutrientes y cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Es por eso que una mala alimentación puede producir enfermedades y un mal desarrollo. Se fijan, toda esa parte que es la más extensa, la parte del argumento, la parte del desarrollo, porque están
todos los argumentos que da, enfatizando, ¿cierto?, la tesis. Y finalmente la conclusión también, tan breve como la introducción, dice, en definitiva, podría haber dicho en conclusión, para finalizar, en fin. En definitiva, no hay ninguna duda. Aquí está afirmando, ¿cierto?, ya que está a favor de la tesis planteada. Hay que concientizar a los padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento, ¿ya? ¿Se fijan ustedes? Ahí tenemos un claro ejemplo de la estructura de todo texto argumentativo, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, dudas, consultas? No. ¿No? No. Ya, se va entendiendo. Vamos a hacer la última actividad. Y con eso ya vamos a cerrar la clase. Tenemos ahí una carta al director, ¿ya? La carta al director siempre es parte del texto argumentativo, porque siempre está la opinión de algo sobre algo, de alguien sobre algo, ¿ya? Y en este caso, lo que van a hacer ustedes es responder las preguntas que yo les tengo planteadas allí mientras yo tomo la asistencia, ¿ya? Voy a leerla, ustedes van respondiendo, desarrollan las preguntas abiertas en su cuaderno. Dice, señor director, la situación económica está complicada y demandar recursos, bonos, reajustes, etcétera, parece haberse convertido en la danza nacional. Sin embargo, cuando se trata de invertir audazmente en ciencia, estamos hablando de apostar a un país que busca trascender y brindar a esta generación y a las futuras la posibilidad de crecer gracias a la economía del conocimiento. Chile tiene el capital humano para hacerlo, pero faltan los recursos. La inversión en ciencia no compra votos ni ayuda a subir puntos en las encuestas. Claro está, pero de las bases para un cambio real, pero da las bases para un cambio real. La actual situación de CONICYT, que esperamos mejore con la llegada del doctor Bernabé Santelices, y el triste presupuesto del Fondesit, no hacen más que gratificar la desidia, la flojera que exhiben nuestras autoridades con el desarrollo científico del país. No se trata de conferirle propiedades mesiánicas a la ciencia y al conocimiento, pero los hechos hablan por sí solos. Basta con mirar a los países que han tenido como política continuar como con política continua el propiciar dicha actividad y cuantificar su desarrollo económico y social. En Chile, la inversión en el conocimiento debe ir más allá de las pobres clasificaciones de derecha e izquierda. En realidad se trata de ir hacia adelante o hacia atrás, y tristemente nuestro país ha elegido de forma consciente la opción atrás. Please, por favor, adelantar. Y construyamos las bases de una mejor economía con valor agregado hecho en casa. ¿Se animará algún político a jugársela por la ciencia? Chile ya no puede seguir esperando. Y abajito está Luis Larrondo, director, en fin, ahí aparece de dónde, de la Pontificia Universidad Católica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una carta al director y yo le planteo 3 preguntas que son las que ustedes van a hacer mientras yo voy a pasar asistencia. Bien. Yo veo 12 personas presentes. Entonces ustedes van respondiendo, por favor, las 3 preguntas, ¿sí? Emily Aguilera, Jairo Arredondo, Camila Briceño, Presente. Yesenia Crisantemo, Eliseo Díaz, Presente. Yanela Díaz, Agustina Galvez,
Presente. Profe, Dígame. le hablaron al chat. Ya. Es que cuando estoy con la asistencia, ya. Me dan un segundo. Ya, Emily, perfecto. Ah, ya. Ok, Emily. La pongo presente entonces, no se preocupe. Entonces, Emily está presente, perfecto. Seguimos. Giselle Gómez. Melissa. Presente. Ya. Cristóbal Gelaber. Yanay Luques. Juan Martínez. Presente. Sí, se lo había visto. Carla Martínez. Presente. Zenón Mora. Cristian Ortiz. Presente. Sí. Benjamín Quesada. Bueno, estaba él, se tuvo que ir. David Quintanilla. Benjamín Rivas. Benjamín Rivas. ¿No estaba? Sergio Sí, Román. sí está. Sí, sí estaba Benjamín, ya. Sergio Román. Presente. Martina Vázquez. Presente. Muy bien. Amaro Vega. Y Jesús Yepes. Presente. Muy bien, Jesús. ¿Alguien que no haya mencionado? Ya, estamos todos. Ya, jóvenes, ustedes estaban haciendo, ¿cierto?, la actividad. Vamos a ver cómo les fue. Dice, ¿cuál es el tema del texto y en qué contexto se escribe en qué contexto escribe el autor? En el sentido hacia el futuro. Ya, claro. En el contexto es como de mejorar, ¿cierto?, todo lo que son aportes a la ciencia, dar la importancia a la ciencia. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el tema, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál será el tema? ¿De qué trata? La ciencia en Chile. Muy bien, eso, Benjamín. ¿Ya? ¿Cuál es la tesis o punto de vista defendido por el autor del texto? ¿Qué opina él? ¿Qué está defendiendo? De ¿Qué está que, defendiendo? de que no se invierte mucho. Exacto. De la poca importancia que se le da, ¿cierto?, el invertir en ciencia en Chile. Muy bien, y da distintas razones. Muy bien. Y nombrar alguna razón, algún argumento del autor del texto para justificar cómo defiende su tesis. Una razón, un argumento en que él utiliza para respaldar su tesis. Chile ya no puede seguir esperando. Ya, ya. ¿Qué más? Tiene varias razones. Otra razón, y con esa estamos. Que la economía está complicada. Ya, sí, que tal vez esa es una de las causas de por qué no se invierte en ciencia, ¿ya? Que basta con mirar a los otros países. Exactamente, claro. Como en otros países sí se invierte en ciencia. Muy bien. Ya, jóvenes, nos quedaron algunas actividades, pero poquitas pendientes, porque la próxima semana seguimos con los textos argumentativos, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿Algo que no se haya entendido? No, ninguna. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, pues, jóvenes, espero que estén muy bien, ¿ya? Voy a